Ella es la poeta Lucía Estrada, quien en una casa llena de libros y poesía muy temprano comenzó a escribir. Con 17 años, Lucía realizó su primera publicación y luego su mirada sensible de la realidad, las vivencias, el viaje al interior de sí misma se volvieron poema en Noche Líquida, Maiastra, Las hijas del espino, El círculo de la memoria, Cuaderno de ángel y Catábasis. Su obra ha recibido diversos reconocimientos, como el Premio de Poesía Ciudad de Medellín, la Beca de Creación en Poesía y el Premio Nacional de Poesía Ciudad de Bogotá. Además, sus textos han sido traducidos al inglés, alemán, francés y difundidos en diferentes antologías de Colombia y el exterior. En este capítulo aparte, Alejandra Toro Murillo, docente de literatura, editora y escritora, nos lleva en un recorrido íntimo por la poesía de Lucía Estrada. Luisa Ackerman. Dibuja sobre mí un pez, cúbrelo de agua hasta que desaparezca. Siembra en mi lugar un fresno, derríbalo con tu hacha. Instituye bajo mi lengua un alfabeto sagrado, que en él se reconozcan los hijos del mar y del aire. Ordénales después el olvido. Nunca fui la mano que se abre y muestra las líneas de su destino. Mi alma es el puño cerrado, la aldea desierta, el paraíso tras la caída de todos los ángeles. Escribo para merecerlo. Lucía, ese poema, que es precisamente sobre una poeta, me parece a mí que tiene mucho que ver con la forma en que tú concibes la poesía. Y voy a empezar por esa que tal vez es la pregunta primordial, o tal vez la más compleja, y es ¿qué es poesía para Lucía Estrada? Es la pregunta que creo todo poeta se hace desde la primera palabra hasta la última. Escribir es intentar responder esa palabra y siempre esa pregunta, y siempre estamos intentando hallar en esa pregunta también lo que es el silencio. Pienso que esa es la primera respuesta que uno busca al escribir, ¿qué es el silencio? En un texto sobre la escritura dices, la poesía nos permite una mirada sobre las cosas que siempre han estado a nuestro alcance y nos brinda la maravillosa posibilidad de escucharlas de otra manera, mirarlas desde otro ángulo de lo real. Ese es su verdadero poder. La poesía no nos aleja en ningún momento de la realidad. Por el contrario, nos hace entrar en ella profundamente, abre para nosotros sus puertas. Sobre este texto y pues sobre lo que venimos hablando de la poesía, me gustaría preguntarte de qué forma el hecho de ser poeta ha cambiado o necesariamente transformado tu actitud hacia la experiencia, hacia la vida misma, hacia el mundo. Hay una gran responsabilidad. Uno siempre está intentando hallar ese sentido secreto que tienen las cosas, que tiene la realidad, que tiene el mundo, que tiene el día a día, que es tan difícil. Y creo que esa conciencia del secreto, de la maravilla, del milagro, de la dificultad, precisamente nos la regala la poesía. Es la gran conciencia. Y en ese texto que citas, claro, trataba de reflexionar sobre cómo esta visión que nos han hecho, que nos han inculcado de que la poesía es estar en la luna, estar de alguna manera separado de lo real, de lo terrible, y ver las cosas de una manera bonita, no es tal. Que la belleza que nos enseña la poesía es precisamente porque
porque nos descubre el hueso, la esencia, la médula de eso que nosotros llamamos real. Me gusta mucho que hagas esa reflexión porque, pues, a propósito de lo que dices, casi siempre hay como un mito también sobre acercarse a la poesía, que acercarse a la poesía es difícil, pero bueno, nos quedamos por mucho tiempo también como con esa idea que el poeta es ese ser que está por allá en la Torre de Marfil y que allá ve todo bonito, lúcido y que no roza al mundo, no lo toca, que no entra, digamos, a las profundidades, digamos, o a eso que tú llamas también el misterio. Y conectándolo con ese tema del misterio, me pregunto por esa imagen del ángel terrible que tú retomas mucho de Rilke, en la que es, digamos, como tu forma también de apropiarte de la poesía a través de, pues, de este autor que ha sido uno de tus guías, pero también de esa imagen. Háblanos más de ella. Claro, es que con Rilke, con esa figura del ángel terrible, es precisamente donde está como la clave de lo que ha sido mi búsqueda poética en los últimos años. Rilke habla de lo invisible y yo creo que es precisamente eso, esa labor de excavación, casi que de minería poética, para encontrar los metales, para encontrar los elementos que nos revelen el mundo. Yo no diría de una manera igual para todos. Cada uno tendrá su propia visión, cada uno encontrará sus elementos, esas sustancias que hacen que su experiencia poética sea única. Entonces yo cuando escucho hablar a Rilke de eso invisible que el poeta hace visible, que el poeta permite como un puente o como un lazo entre esto que se nos escapa y lo que puede ser, empezar a ser nuestro día a día. Es decir, cuando la poesía nos visita y hace que nuestra vida sea realmente un hallazgo, una labor de búsqueda permanente y también esté llena de eso distinto que lo invisible le va a propiciar, de eso único que cada poeta va a vivir, que va a experimentar. Cada experiencia es única. Entonces yo estoy tratando cada vez que escribo de encontrar cuál es mi vínculo con lo invisible, qué es lo invisible en mí. Pero también es un vínculo con las cosas, ¿cierto? Claro. En alguna parte pues, de tus poemas aparece como ser la piedra, si corresponde ser la piedra, por ejemplo, o hay otra imagen muy linda que usas que es como cada verso una pincelada, ¿cierto? Como si cada verso fuera una pincelada de color y cada línea va formando un cuadro que se suma, se reúne y muestra muchos matices y contrastes. Por supuesto, es que precisamente este vínculo con lo invisible hace que estemos más conscientes de las cosas que nos rodean, porque sabemos que tienen unas voces que son las que el poeta tiene que empezar a oír, que tienen una realidad de esas cosas que es la realidad con la que el poeta tiene que empezar a comunicarse. Aunque se diga que la poesía es incomunicable, yo creería que es sobre todo, sí es una comunicación, pero es una comunicación muy distinta de la convencional. Sí hay una transmisión casi que como si fuera vegetal, como ciertos árboles que se comunican por las raíces y se van pasando sustancias y magias y misterios y por eso son tan maravillosos. Ahí hay un lenguaje que es el que la poesía nos permite rescatar. Las cosas vistas como son
pero también intuidas. O sea, empezar a ver ese lado oscuro de las cosas, que no es un lado precisamente necesariamente negativo. El lado oscuro de las cosas es lo que las completa para nosotros. Realmente es un ejercicio difícil, pero que vale la pena, creo yo, emprenderlo. Lucía, en eso que tú dices sobre que el poeta realmente comunica, pues se me ocurre una pregunta que tiene que ver un poco con tu obra, y es que normalmente puede haber una idea de que tu obra es críptica, ¿cierto? Y de que tu obra tal vez no habla necesariamente de, por ejemplo, de nuestra realidad, o que se detiene más como en otras realidades, en personajes míticos, en seres pues, de la naturaleza como la roca, el ángel, que podría posiblemente generarle pues a alguien la idea de que no está afincada o no está sentada esa poesía en lo real. Pero lo que tú nos dices es que hay una realidad también de esa búsqueda del poeta. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Cómo tú, a partir de esos temas que parecen no estar cerca de la realidad, sí estás tocando lo real? Claro, lo que pasa es que la poesía explora todos los ámbitos de la realidad, no solamente el visible o el inmediato, ¿no? Entonces, estas cosas que parecen tan zafadas, tan desconectadas de ese mundo real, en realidad no lo son. Yo creo que todos estos símbolos, estas figuras míticas, siguen haciendo parte de nuestra vida, de nuestro día a día, y yo creo que son esenciales para comprender muchas de las cosas que estamos viviendo hoy. Estamos creando además otras mitologías, estamos creando otros símbolos, estamos de alguna manera interactuando con esas señales de una manera distinta, y el lenguaje siempre, cada vez, será mucho más exigente. Yo creo que no soy críptica, yo no lo diría así. Creo que toda poesía de alguna manera está apuntando a un área, a un ámbito no muy común, ¿cierto? Pero que precisamente le va a permitir desplegarse de una manera generosa para el lector, para el escritor. Y la realidad esta que estamos viviendo, yo creo que nadie se puede desprender de ella. De alguna forma todos estamos codificados por esa realidad, por las cosas que nos suceden, que suceden en el país, que suceden en el mundo. A todos nos afectan de una manera distinta, y así tú hables del sótano o de la buhardilla o de la casa de atrás, como Ana Frank, estás hablando precisamente de una realidad que está ahí presente y que estamos reflejando. Somos espejos de esa realidad, pero también somos el otro lado de ese espejo. Hay cierta interioridad en la poesía. Sí, yo creería que el arte en general es una experiencia íntima, ¿sí? Está hablando, está recogiendo una atmósfera interior. Yo diría que todo arte, la música, la poesía, incluso algo tan aparentemente exterior como el cine
o con tanto movimiento como la danza o como el teatro. Creería yo que es una manifestación de ese interior. Como decía Rilke, para volver a él, en los cuadernos de Malte, hace una declaración bellísima. Dice, tengo un interior que desconocía. Y es en el momento en que él empieza a explorarse como si fuera una casa. Y realmente, por eso también uno de mis autores preferidos, al que siempre vuelvo, es Bachelard, porque él nos enseña que tenemos la estructura de una casa, nosotros mismos, ¿cierto? Tenemos sótanos, tenemos cuartos secretos, tenemos buhardillas, tenemos salones, puertas, ventanas, escaleras. ¿Y cuál es la parte preferida de tu casa? Yo diría que a mí me gustan la buhardilla y el sótano, sobre todo el sótano por el olor a tierra que hay. En el sótano, pues me haces pensar inmediatamente en ese libro Catábasis, en donde hay precisamente como tres espacios, ¿cierto? El espacio de afuera, hasta que llegas al subsuelo. Así Ese sería tu sótano, un poco Así lo que es. está descrito en Catábasis. Ese libro precisamente me hace pensar en ese tema. ¿Hasta qué punto ese libro tiene influencia o no del contexto? ¿O es más bien como esto que me acabas de decir? Este libro tal vez podría ser un reflejo de esa, digamos, entrar en la propia casa. Es que son las dos cosas. Fíjate, yo casi siempre tengo la idea del libro, lo intuyo. Y cuando empiezo a escribirlo sé, digamos, cuál es como la ruta, la senda que posiblemente siga, aunque hay sorpresas. Pero con Catábasis no fue así. Fue un libro de una escritura muy difícil, muy larga, de muchos años, realmente. Y al principio, totalmente incipiente, yo no pensaba que eso fuera para ningún lado, hasta que el libro empezó a configurarse con 3 necesidades que yo tenía y que no sabía que tenía. Por una parte, esa relación mía con lo dado real, ¿cierto? Digamos, con las cosas más inmediatas, más urgentes, la violencia, ¿sí? Las propias historias familiares, de qué manera el país, digamos, se ha metido todos. y se ha nombrado en cada uno de nosotros de maneras dolorosas y también gozosas, ¿no? Entonces, entendí que yo tenía que hablar sobre eso, sobre esa relación también con todo lo que estaba viviendo y en el mundo, lo que me llegaba del mundo. Entonces ahí está esa primera parte y por eso es como una superficie, ¿no? Es como eso que yo me doy a caminar. Pero entonces viene la segunda parte, que es el subsuelo, que es como un entrepaño de esa realidad. Y ahí está presente todo lo que es un poco más cercano, más en un plano afectivo, más en un plano personal. Pero también me doy cuenta de que empieza a morder, esa es la palabra, esa necesidad de descender. ¿De descender a qué? No sabía. Eso es lindo en el libro porque uno desciende y no sabe a qué es, solamente está nombrado como peldaño 1, 2, 3 y 4, que se diferencia con las otras partes del libro Son que tienen peldaños, nombres. que tienen títulos. Además que es como una experiencia, fíjate que yo me di cuenta de que la palabra catábasis, por ejemplo, realmente nombraba este tipo de experiencias místicas. Por ejemplo, en el caso de Orfeo, de Cristo, de el mismo Dante, ¿no? En la Divina Comedia, todos esos viajes en los que
en los que de alguna manera quien está padeciendo esa catábasis, ese descenso, empieza a descubrir que tiene un interior que ignoraba, me asustó muchísimo. Aparecen cosas ahí realmente muy fuertes que no sabía que estaban dentro de mí, esperando por mí, preguntando por mí, y ahí están. Y si hay una suerte de epifanía al terminar un libro como esos en que se entrega tanto. Sí, yo todavía la estoy padeciendo. Siento que quedé como en una especie de sombra, de silencio, que no sé cuánto va a durar, donde realmente me conmueve mucho pensar que se hayan acabado las palabras, como si fuera una suerte de agotamiento, por lo menos de una etapa del lenguaje que me había configurado, por lo menos de una etapa, lo que me parece también tremendamente difícil. Yo soy muy mala para cerrar ciclos. Yo prefiero dejar todo como abierto, al azar, y, y seguramente ese libro lo que me está señalando es que hasta ahí, esa manera de escribir que yo tenía, y que seguramente va a seguir un crack que me va a exigir, que va a ser muy exigente conmigo. Pero también ahí has señalado algo que es tal vez una de tus fuerzas creativas, que es el silencio. O sea, Sí. llegaste a un momento de silencio que también podría ser un momento, digamos, de paz o digamos, de completitud, que Sí. tú puedes también llamar así como dices, cerrar un ciclo, pero que podría ser un detonante de algo nuevo, o de no sé si de una nueva Lucía, pero al menos te va a tocar repintar la casa, pues porque Sí. acabas de recorrerla toda, Así de ver es. todos sus claroscuros y algo tendrá que salir también de ahí. Ese silencio lo veo como un pozo lleno de posibilidades. Hay un agua quieta por el momento, pero entonces yo no sé si esa agua va a empezar de alguna manera a derramarse o me va a mostrar una imagen, ¿cierto? O va a servir de espejo. Estoy esperando, leo, me consuela leer porque siento que no estoy sola, porque de verdad es una sensación como si me hubieran dejado sola en mitad de una sala oscura. Eso es lo que siento. Pero espero que esa agua tome algún movimiento, ya sea el de la imagen o que se desborde. Ya que hablamos de uno de los momentos, pues se me ocurre que nos cuentes eso, pues nos acabas de decir de catábasis y de como momento de tu escritura. Cuéntame otros 3 momentos de tu itinerario de poeta. Y de esos momentos, ¿quién ha sido, pues qué escritores, porque tú tienes algunos como Rilke, que te han acompañado, han sido como la lámpara que ha alumbrado ese camino? ¿Y a quién vamos a invocar para este otro momento en que estás? Es muy bonito porque se me ocurren tantas lámparas. Yo creo que debo parecer una especie de Día de los Muertos en México llena de lamparitas. Y seguramente en ese pozo también hay bastantes. También, sí, sí, sí. Y todas las lamparitas tienen voces. Eso lo descubrí en Mayastra, ¿no? Cómo hay de verdad un universo muy sensible alrededor mío. Eso sí lo agradezco muchísimo. Y pues mira, Rilke está desde el principio, porque esta presencia rilkeana del ángel en realidad me saca de un primer abismo que yo tuve como a los 17 años, cuando había empezado a escribir apenas, y tuve esa primera experiencia del silencio que fue aterradora. Y Rilke, con las cartas a un joven poeta, me dijo, bueno, empiece Y no a es un lugar entender. común, Rilke. Así es, empiece a entender y avance con lo que eso implique. Yo creo que la poesía
francesa definitivamente en mí caló profundo. Toda la corriente surrealista. Es que no te podría hablar como de un escritor en particular, aunque sí, pero creo que esa atmósfera del sueño, de lo onírico, de la poesía francesa y el romanticismo alemán, por ejemplo. Ahí fue cuando empecé a descubrir que el mundo era también un cuerpo, ¿por qué no?, mágico, y que yo, con la poesía, digamos, podía recuperar estas estos antiguos poderes de la magia, ¿no? Y ahí, pues, Novalis, por supuesto, Rimbaud, todos los grandes visionarios, Blake, todo eso me asombró mucho y me hizo, digamos, dar otro paso. Pero luego me encuentro con la poesía latinoamericana, que ha sido muy importante para mí, sobre todo Olga Orozco, sobre todo Marosa Di Giorgio, por ese mundo tan auténtico, tan personal, tan singular, que está tejido de una manera que nadie más lo podría hacer, con unos ritmos, con una relación con las palabras que es absolutamente de ellas, de nadie más. Entonces uno se anima a tratar de imitar esa búsqueda, por lo menos, o de tratar de tener una relación semejante con el lenguaje. Pero pensaba yo en estos días, hablando con un grupo de amigos sobre estas poetas y sobre lo que significa ese universo singular de ellas, y pensaba que la poesía es como una especie, si nos pensamos como laboratorios, una especie de reactor químico que no con todas las sustancias reacciona igual. Uh-huh. Entonces, un mismo poema de Olga Orozco hace que este chisporroteo de este dios aquí sea distinto a este humo rojo que sale de este otro encuentro con otro lector. Me parece maravilloso. Siento que son, por ejemplo, otro autor, Aloysius Bertrand, que ahí es donde empieza mi relación con la prosa poética. Realmente, con Baudelaire, claro, con Rimbaud, pero cuando yo descubro que antes de ellos está Aloysius Bertrand con el Gaspar de la Noche, yo me enloquezco. Lucía, la poesía tiene género, y lo pregunto no solo porque eres mujer, también lo pregunto por la poesía, y me pregunto si el hecho de ser mujer te ha hecho tener que enfrentarte a ciertos condicionamientos para ser poeta. No, no creo en esto del género en la poesía. Creo que se ha desvirtuado para mi gusto un poco eso, porque yo pienso que todos tenemos una posibilidad de decir, independiente de si somos hombres o mujeres. Me gustaría que volviéramos a rescatar un poco como la noción de ese territorio compartido, más bien, de un territorio compartido en el que, por supuesto, hay texturas, en el que, por supuesto, hay sensibilidades distintas, maneras de decir, ritmos,
colores o temperaturas, más bien atmósferas, que permitan una mayor riqueza de esa expresión poética. Hay un libro tuyo que precisamente se dedica como al tema de lo femenino, pues, o de las mujeres, que es Las hijas del espino. Y es un libro en el que tú le das valor como a lo que ha estado oculto de la mujer en la historia. Es un libro muy bello por el recorrido que hace, pues, a través de personajes que han sido, digamos, históricos, pero que siempre han estado, digamos, en la sombra o en la trasescena de los hombres. ¿Ese libro por qué nació? No lo sé, pero sí puedo decirte que estas mujeres, más allá de un afán de que fuera un libro feminista, digámoslo así, no era esa la intención, me interesan estos personajes como pequeñas piezas de teatro, más bien, como personajes dramáticos en los que yo estoy intentando reconocer ciertos rasgos míos de mi vida, de mi relación con el amor, incluso con el erotismo, con el lenguaje, con la escritura, ¿no? Con los otros, pero tratando de hacer en estos monólogos como ese tránsito. Yo nunca creí que resultara un libro en el que se valorara como esa vida secreta de las mujeres. Me alegra mucho que haya resultado así, no era la intención. Me interesaban de verdad como personajes de una obra de teatro. Y es muy interesante, digamos, esa forma en que tú lo constituyes, que yo no la había notado, pero claro, si uno lo mira y las pone como todas en escena, es distinto y es bonito porque es una polifonía también, pues eso sí, digamos, es claro, de esas voces hablando sobre ellas. Y eso es lo muy femenino, digamos, de ese libro. A mí hay algo que me parece también muy llamativo y es como lo activo. Porque en todo caso no dejan de ser mujeres que han sido mujeres de la historia. Claro. Y que han estado siempre, pues porque no escogiste a esas mujeres que son protagonistas, sino a las que estuvieron al lado del escritor o del músico, como Alma Mahler, por ejemplo, que aunque pudieron haber sido pues nombradas, no necesariamente reconocidas, pero en tu libro ellas sí aparecen activas a pesar de estar en la sombra, o sea, no pasivas, como normalmente se esperaría o se las retrató en la historia, como si fueran el pasivo de la historia, cuando en realidad ellas fueron activas, incluso creativas, pues en esos papeles y roles que desempeñaron. Y son ojos críticos, además ellas ahí se atreven a hacer una especie de juicio, no solamente a la sociedad, sino a Dios, por ejemplo, en el caso de las brujas medievales que hay ahí, ¿no? Y por esa razón también me parecía interesante, si lo pensamos como que todas estas mujeres son una sola mujer, en realidad, pero que tienen todos los elementos, el mítico, el literario, ¿cierto? El social, el humano. El muy íntimo también. El muy íntimo, así es, el amoroso. Pues también pueden experimentar el odio. Claro, y hay muchas con miedo. mucha rabia, con rabia, con miedo, con frustraciones grandes y otras también a las que ya definitivamente no les importa nada. Hay en tu obra, pues, o dentro de esos pues, autores que no mencionaste ahora, a mí me hizo falta que hablaras de Paul Celan. Sí. Me parece que Paul Celan planea también como uno de esos autores que han sido trascendentales en tu poesía. Y Paul Celan
es un autor que precisamente hace eso, ¿cierto? También le da reconocimiento a eso que ya, pues a los que no pueden no hablar, pero también es casi un autor que dice, hay cosas en las que ya toca quedarse mudo, ¿cierto? Hay hechos en la historia por los que ya no deberíamos ni siquiera escribir un poema. Claro, es que te agradezco mucho que me hayas recordado a Celan, porque muchas veces de estar tan presente puede uno caer en estos olvidos. ¿Por qué es importante para mí Celan? Porque me pone en relación directa con el lenguaje, con lo que es el lenguaje, ¿sí? El lenguaje poético. Y él, como por ejemplo otro autor, que es Edmond Javert, con quien yo siento que Celan va muy de la mano, es el problema de lo que el lenguaje puede llegar a constituir para un escritor. No solamente es su medio de nombrar las cosas, sino que empieza a ser también su propia manera de estar en el mundo y de recibir las cosas que el mundo le da. Por eso es tan fuerte esa relación de Celan con la poesía, con el lenguaje, con el idioma alemán, por ejemplo. Y cómo vemos esa carencia que él siente con el idioma, que es lo que yo pienso que sentimos de alguna manera en algún momento todos los escritores, y es que el lenguaje es insuficiente para expresar una experiencia poética, íntima. O desgarradora, como en el caso, pues... De acuerdo. Entonces, esa relación que tuvo Celan con el lenguaje muestra muy claramente la crisis que tenemos con el lenguaje, ¿sí? Y cómo, de alguna manera, solo a través de la poesía podemos tratar de resolver esa crisis. Y incluí a Celan como en esta conversación sobre las hijas del espino, porque precisamente ahí tú encuentras palabras para la voz de esas mujeres. Sí. Y ahí hay una apuesta, digamos, muy fuerte al lenguaje, en tanto que además son monólogos, ¿cierto? Son monólogos, mujeres hablando, poniendo palabra a una experiencia, pues, o palabras para tratar de mostrar una experiencia vital, que en todos los casos es una experiencia vital fuerte. Sí, escribir seguramente, y como ya lo has dicho, es una guerra con el lenguaje, pero tú has hablado de que es a la vez buscar como un equilibrio entre el lenguaje y el silencio. Intentar llegar al silencio a través de la palabra, que es el único medio que nos acerca a él realmente, porque el silencio posiblemente no sea lo que pensamos que es. O sea, no es la ausencia del lenguaje. No es la ausencia del lenguaje. No sé qué es, pero de pronto no es la ausencia del lenguaje, ¿cierto? Y lo estamos buscando desesperadamente todos. Yo creo que cuando llegue, cuando lo experimentemos, vamos a saber de qué palabras, de qué sílabas estaba hecho el silencio, de qué músicas, de qué tesituras estaba hecho el silencio. Es un momento de silencio en el que llega la poesía. ¿Cómo te llega a ti la poesía? Porque tú no has dicho como que tú te pones a pensar una idea, sino como que esa idea llega a ti y se va formando en ti. Es como un estado de emergencia. Uno siente que no puede hacer en ese momento ninguna otra cosa, sino buscar un papel, un lápiz y escribir. Antes de que se escape. Antes de que se vaya, porque se van también. Me ha pasado que uno cree que tiene el control sobre eso y dice, bueno, más adelante cuando termine de hacer esto, ya eso es completamente distinto. A lo mejor puedes recordar cosas, pero no va a ser igual. O ya no con esa intensidad, ya no con
de esa forma. Entonces, no es el oficio, digamos, de sentarse a escribir 8 horas diarias como un oficinista, porque yo creo que ese tipo de disciplinas pueden servir para otros géneros literarios. Yo empezaría por decirte que la poesía no es un género literario. La poesía campea por la novela, por el cuento, por la crónica, por el ensayo. Y todo lo que nosotros vemos que resalta, que ilumina, es porque tiene una profunda carga poética, ten la seguridad. Los grandes narradores, los grandes novelistas, los grandes dramaturgos, tú vas a ver, son poetas. Siempre lo he dicho yo, el poema no es el verso. Es que la palabra poiesis ya lo dice todo, es creación, no es verso, ¿no? Es una creación, es traer algo que no estaba antes. Entonces, fíjate cómo uno puede hacer de la escritura algo que pues ocurre, no sé, a todos nos pasará distinto. A mí me pasa que simplemente siento que tengo que escribir algo y a lo mejor sale completo, pasa casi siempre que sale completo. No tengo, eso se ha elaborado en mí de una forma ya anterior, de la que no tengo memoria ni conciencia. Lucía, ¿y cómo se enriquece la poesía en uno? O sea, ¿tú qué ejercicios haces para que la poesía siga llegando? Si no necesariamente es como en los casos de otro tipo pues, de escritores que, por ejemplo, dicen hay que estar escribiendo para que le llegue a uno la inspiración. En este caso, tú estás escribiendo otras cosas, a ver si llega el poema o solamente es la lectura. ¿Qué otras cosas enriquecen tu escritura? La lectura es fundamental para mí y creo que también en la conversación con otras personas, la conversación y la lectura. Me gusta mucho también meterme un poco a explorar el mundo del arte, ¿no? A los pintores, escuchar música. Disfruto mucho la música clásica. Me gusta escuchar a Bach y siento que todo eso de alguna manera está alimentando esta poética, ¿no? En realidad todo debería ser un buen pasto para la poesía. Intento que así sea, como que cada cosa me esté hablando de esa posibilidad poética. Ahora pues que te contaba que estoy como esperando a ver qué sucede, yo espero que todas las cosas que he vivido en los últimos 5 o 6 años de alguna manera estén ahí, porque siento que estoy pues en un momento de mi vida en que creo que he vivido cosas ya importantes y que por tanto estarán sin duda ahí en esa escritura. Cuando hablabas de catábasis y de la escritura, tú contaste que ese libro, por ejemplo, te demoró años, porque fue como recorrer esa casa que eras, pero, y cuando has hablado de que te llegan los poemas, pues nos cuentas, llega un poema y yo lo escribo. ¿Y cómo haces para ir constituyendo entonces esos poemarios? ¿Tienes una cantidad por ahí suelta y después dicen esto se puede juntar? ¿O también te llega el poemario completo descargado? Sí. Casi que. Sí, pues mira, con muchos libros me ha pasado que el libro está como configurado, que tiene una lógica, ¿cierto? Digamos, lógica. Las hijas del espino Mayastra, por ejemplo. El ángel.
el cuaderno del ángel, porque estaba de alguna manera como guiado por esa lámpara rilkeana, ¿no? De esa pregunta rilkeana. Pero los otros no, los otros sí son un poco más azarosos, están como imbuidos en un tiempo, en una atmósfera que no sé determinar y que aparecen simplemente y luego se encuentran esos poemas y veo que funcionan. Por lo general escribo en hojas sueltas y a mano. Y a mano. Tacho mucho en el momento de escribir, pero por lo general el poema es completo. Y a veces cuando no, por lo general ese poema se pierde, no hay como un segundo momento. En ese caso, en el caso de un libro como Cuaderno del Ángel, que de entrada pues ya hay como una pregunta y un digamos como guía que es Rilke, pues ahí hay como una influencia. Y has tenido también otras poetas que han sido influyentes en tu obra. ¿Ha habido mucho peso de esas influencias o en realidad han sido buenos guías que te han hecho fluir y te han detonado poesía sin necesidad de estarte como preocupando por no caer en repetirlos? Sabes que no es una preocupación. Yo no tengo ningún inconveniente en reconocer que estoy hecha de un montón de voces que resuenan en mí y que me alegra que resuenen en mí, porque quiere decir que han calado hondo, que realmente me han acompañado, que han hablado para mí. Y estoy tratando de sumar mis pequeñas voces también a esas voces. Yo me siento hecha de muchas fibras, ¿no? Yo siento que todos los poemas míos tú podrías reconocer casi que genéticamente de dónde provienen. No hay que tener miedo de eso. Yo creo que todos somos hechura de los demás, de lo demás, de los otros, de lo otro. Bueno, Lucía, lastimosamente ya se nos acabó este espacio. Muchas gracias por habernos acompañado en Capítulo Aparte. Gracias a ti, Alejandra, muchas gracias.